queridas radioyentes. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Uceda. Él es dibujante de cómic, escritor y creo que su objetivo es concienciar a la sociedad. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí, Yolanda. Rubén, cuéntame, ¿cómo empiezas tú en el mundo de ponerte a dibujar y luego a escribir? Bueno, no es una cosa que haya dejado desde bien joven y la he mantenido. Luego va por rachas y ciertamente hay momentos en la vida en los que dices, bueno, ¿por qué no volver a retomarlo? Y sobre todo con la vocación comunicadora. Comunicar ideas, has dicho lo de intentar aportar algo en la transformación social, pues, y comunicar ideas y memoria histórica y memoria de los movimientos sociales, pues era el afán. Entonces, en ese afán que yo ya venía recorriendo, mezclado con esa cierta vocación y gusto por el dibujo y la escritura, pues hemos llegado aquí, al cómic. Y así llevo ya pues una tira más o menos de casi 18 años, sí. He dicho yo de concienciar a la sociedad porque eres dibujante de cómics o garabatero. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué término te gusta más? Bueno, eso es una pequeña broma o autobroma que me hacía yo, porque sí que es verdad que mucha gente continuamos dibujando desde la infancia pues porque nos aburrimos mucho en clase o porque tenemos situaciones de estas de mirar la pizarra e ir garabateando por distraer la mente y el tiempo de esa manera. Y bueno, pues al final es práctica y es entrenamiento y bueno, pues eso al final pues puede aportarte la situación de querer mantener el trabajo del dibujo como una especie de oficio y en este caso pues el de los cómics como oficio tal cual pues a lo largo de mi vida y bueno, pues en fin, bienvenido sea. He garabateado mucho y ahora pues yo creo que lo que hago es narrar con el texto, narrar con el dibujo. En el cómic no hay que olvidar que el dibujo es texto, es textual y que el texto también forma parte del dibujo, de la parte gráfica, ¿no? Hay una combinación, yo creo, plástica muy interesante que se da en el cómic para poder contar historias y que llega a lo más profundo de lo íntimo de la lectora y el lector que se acerca a un cómic y vale muy bien para contar desde la historia humorística más sencilla, por ejemplo, a una historia profunda, emocional o una historia historiográfica interesante y compleja y llena de conflictos. Da para todo, o sea, el cómic, en fin, pero hay que dibujarlo y hay que escribirlo. Entonces yo creo que el garabato se puede acotar más a un concepto más superficial y breve en el tiempo, del momento, espontáneo y creo que el cómic necesita mucho trabajo. En mi caso son 3 años para hacer cada libro, es más o menos un poco la cadencia que tengo. Concienciar socialmente porque, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje de tus cómics? Bueno, yo lo que ocurre es que sí que he participado como militante y activista en diversos colectivos y organizaciones en el campo de la agroecología y de la ecología social, de la conciencia anticapitalista con respecto a este campo y luego también, en fin, en la autogestión cultural, en proyectos sociales, que sí que es verdad que tiene un afán profundamente transformador. Desde los movimientos sociales pues hay muchas posibilidades de participación y de activismo. Yo he tenido un recorrido amplio, he sido desde agricultor, en los movimientos sociales, en fin, hasta barman, en centros sociales, bueno, en fin, todo tipo de cuestiones que sería largo de recorrer ahora mismo, pero que sí que me han impulsado, que lo había dicho un poco al principio, lo había dejado caer, me han impulsado para que luego al retomar otra vez la cuestión de los lápices y el ordenador para escribir y la combinación de todo eso para hacer cómics, pues me haya llevado de la mano un poco mis militancias y mis afanes y mis ganas de querer contar la historia de los movimientos sociales y de temas que son peliagudos, que muchas veces la sociedad siempre pretende mirar hacia otro lado o pretende evadirse de ellos, ¿no? Entonces es verdad que no hago trabajos de cómic evasivos, por así decirlo, que se dediquen a la fantasía únicamente o hagan ficción o no ficción desde puntos de vista más personales, desde el yo, desde bueno, en fin, desde narrar mi día a día, mi cotidiana o algo más costumbrista, sino que bueno, pues cuento historias que sí que es verdad que yo creo que merece la pena contarlas porque son colectivas, porque forman parte de
bueno, de unos hilos históricos que conviene mirar atrás y que conviene no apartar la mirada muchas veces para reflexionarlos y apartarlos. Tenemos muchos conflictos en esta sociedad como para evadirse. Es verdad, bienvenidas sean las historias evasivas, la ciencia ficción y la fantasía, pero bueno, no es exactamente a lo que yo me dedico. Yo me dedico, digamos ahí como definición más clara, a historias de no ficción con anhelos de aportar a la conciencia social por la transformación. Vamos a hablar de alguno de tus libros, ¿te parece? Dejo que los elijas tú. ¿Te parece que hablemos de los últimos o tienes alguno en especial del que quieras hablar? Bueno, ahora he estado este año con un nuevo libro así de esto que ya os he dicho, de ecología. Se llama Antes del futuro y bueno, es un ejercicio de temas conocidos como el cambio climático, la crisis de los combustibles fósiles, por las tasas de retorno energético, pues creo que estamos aguantando nuestra extractividad de combustibles fósiles como que bueno, pues como que todo tiene límites, y la biosfera tiene límites, y los ecosistemas tienen límites y están extralimitados, quiero decir, ecológicamente, humanamente también, medioambientalmente y energéticamente, pues tenemos unas crisis, se podría hablar de crisis multidimensional, que dos personajes de este cómic de Antes del futuro pues toman conciencia de ello, les ocurre algo, quiero decir, que les supone un conflicto, y a partir de ahí toman el conflicto, o sea, toman digamos la conciencia y un poco las riendas de ser protagonistas de su tiempo, en vez de quedarse escondidos debajo de una alfombra o debajo de la almohada de la cama, y dicen, no, vamos a afrontar nuestros miedos, vamos a intentar ver cómo individual y colectivamente podemos aportar en buscar salidas, en buscar posibilidades, en reflexionar sobre qué posibilidades son buenas siempre, y con una perspectiva positiva, la verdad, llena de esperanza. Los dos personajes dicen, bueno, pues no vamos a tirarnos de los pelos, nos vamos a morir del susto como aquel, y vamos a hacer cosas, vamos a pensar y hacer cosas, pero todo como muy modesto. En realidad no son grandes superhéroes ni superheroínas de nada los personajes, y son gente como yo creo más o menos la generalidad de gentes que estamos en el mundo, con 2 pies, 2 brazos y bueno, pues con unos límites también como el planeta, y se puede hacer lo que se puede hacer, pero cuantos más eres, pues más amplías las posibilidades. Entonces, pues bueno, van sucediendo una serie de cosas. Antes del futuro es un cómic de presente, un cómic del contexto, del momento histórico que estamos viendo, que es que es crítico también, y que bienvenida sea una historia. A mí me preocupaba mucho que ese cómic pues tuviese una parte un poco mal rollera, ¿no?, de que a la gente no le apeteciese leer un cómic que habla de algo que conviene a veces distraerse de ello porque agobia mucho, y a la gente no le apeteciese, pero bueno, para mi sorpresa y fortuna, pues está teniendo un año de muy buen recorrido. O sea, tuvo su preventa buena y luego tiene un recorrido en librerías bastante aceptable, e incluso mucho mejor de lo que yo hubiera pronosticado, lo cual me alegra. Y bueno, pues en fin, hay interés en el tema, y por lo menos igual pues acercarse de esta manera mediante el cómic a esa cuestión tan peliaguda que tenemos encima. Antes has mencionado la memoria histórica. ¿Qué has escrito sobre eso? Sobre memoria histórica he hablado de la transición, he hecho ahí un ejercicio de revisar historias de gente que vivió en los años 70 la transición del régimen dictatorial al parlamentarismo democrático que tenemos y monárquico, y bueno, pues en esos procesos hubo un ciclo de luchas muy interesante. La gente se esperanzó con muchas cosas muy rupturistas y transformadoras que luego igual no fueron tan posibles, pero sí que es verdad que hay muchas historias que merecen la pena ser contadas. También hay mucha violencia por parte de la represión y también por parte de las estructuras de la gente por querer intentar alcanzar cotas de transformación, como he dicho, pues también se imprime violencia en ello. Entonces, pues bueno, hay un choque entre los poderes y los proyectos emancipatorios de las izquierdas, con todo su crisol y diversidad y tal, en aquellos años 70, que si ponemos el foco solamente en las personas, como hice yo con ese cómic que se llama Atado y bien atado, la transición golpe a golpe, pues
pues merece la pena, porque lo cuentan en primera persona, son a base de testimonios, también entrevistas como la que estamos haciendo ahora, también de libros, ensayos, bueno, en fin, y de todo tipo. También cuento una parte que es la gente en fin, del ejército, de la clase política, de la clase gubernamental en general, que también tiene sus planes de cómo dirigir a la población hacia sus objetivos o cómo entienden que tiene que ir, digamos, toda la gente y el pueblo hacia un lugar. Y bueno, pues entonces, contrapeadamente, las historias de unos y las historias de otros y otras, pues bueno, han completado ese libro que creo que es el que más éxito tuvo. Eso es un ejercicio de memoria histórica. Otro ejercicio de memoria histórica es contar un proyecto que empezó en 1999-2000, que es de autogestión y agroecología, con huertas, en trabajos que se hacían por colectivos para llevar los productos a las ciudades en grupos de consumo, y que se fue extendiendo y bueno, pues se ha convertido en una red alternativa de producción y distribución de alimentos de miles de personas hoy en día, y yo estuve participando en ello y creo que merecía también la pena contarlo. Eso es otra cuestión. Luego tengo una trilogía, si no me estoy prolongando mucho, No, para nada, ni extendiendo, tengo una trilogía que habla de la época, como no, de la guerra civil, pero desde la perspectiva más transformadora. Es decir, hubo un movimiento de autogestión masiva, de autogestión a gran escala, en la parte del territorio que quedó en manos antifascistas y de los movimientos de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento obrero. Y bueno, pues en esa parte del territorio que de 1936 a 1939 no estaba en manos de militares y fascistas, se hicieron una gran, bueno, yo diría que una de las mayores revoluciones socialistas y profundas de base que ha existido en todo el siglo XX. Y yo, que me gusta mucho estudiar la historia ya no del siglo XX, que también, sino de la historia de las revoluciones sociales, creo que sí, que puedo afirmar que es una de las revoluciones más interesantes de conocer. Está muy solapada y muy, digamos, cubierta del manto de guerra, y además del concepto de guerra civil, que es un concepto también nacionalista, pero bueno, yo quise darle el foco a una parte del movimiento más transformador que venía por parte de los anarcosindicalistas. Y entonces hice toda una trilogía de cómic que también ha tenido mucho recorrido y éxito, y que sigue funcionando, que ha sido traducida en francés, en griego, etc. y tal, y que bueno, pues que está ahí funcionando y que a la gente le gusta poner su mirada. Y sobre todo la gente joven, que le llama mucho la atención, porque ya saber que hubo una guerra civil, pues ya, bueno, pues está bien, pero que hubo algo más, sobre todo la gente joven se sorprende muchísimo, pero ya no la gente joven. Yo creo que la gente de mi edad tampoco nos han comunicado bien este hecho, ¿no? Y bueno, tendrá sus causas y sus razones, pero bueno, vaya mi humilde aportación con estos cómics sobre ese hecho de memoria histórica de la revolución del 36 al 39. Y luego podría contar algunas cosillas más de otros cómics de memoria histórica, pero bueno, prefiero que preguntes. Déjame que te haga una pregunta primero. ¿Te defines políticamente en tus escritos o son versátiles para todo tipo de lectores? No, claro, la principal vocación de cualquier autoría yo creo que es que la generalidad pueda leer las obras de uno y uno. Yo tampoco me llevo a engaño y pienso que habrá mucha gente que se le generen muchas resistencias en cuanto vea una bandera roja o una bandera rojinegra en un cómic y tal, pues igual se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, pues esto que me van a contar pues no es de mi campo ideológico, y hago muchas resistencias y cierro el libro y adiós. Bueno, yo no me llevo a engaño de que eso pueda ocurrir, y mucha gente pues que ni siquiera se acerque porque intuya o huela que igual se va a encontrar otros relatos que no le apetecen abrir. Yo siempre invito a que se relativice. Yo intento no ser neutro, porque no creo en ello, ni tampoco objetivo, pero sí que intento ver un crisol de miradas diferentes en mis cómics, que hablen diferentes personajes, que se contradigan, que haya conflicto entre los personajes, que esos personajes, aunque estén basados en hechos reales y cuenten sus historias, cada uno la feria la vive según la vive. Y creo que la diferencia, y no intentar decir que hay una verdad única ni un relato único, aunque haya un denominador común en mis personajes muchas veces que pertenezcan a esos afanes, a esos ideales transformadores, muchas veces libertarios, socialistas, por supuesto, anticapitalistas, al fin y al cabo, sería otra manera de decirlo,
pues bueno, pues siempre tiene sus conflictos y demás, pero no deja de ser al fin y al cabo pues un campo dentro del socialismo y la transformación social en su sentido amplio. Entonces, que se acerque y abra un cómic mío, pues se va a encontrar, pues eso, va a decir, esto es un nido de rojos. Digo, pues mira, pues lo siento, hijo mío, pero yo ahí ya, si no quieres abrirlo, cosa tuya. ¿Cuántos libros tienes ya editados en tu haber? Nueve libros. ¿Y tu ojito derecho cuál es? Bueno, no lo sé, porque me enamoro mucho con cada uno de los últimos. Es que me paro con cualquiera y me fascinan. Yo creo que de hecho los que estoy haciendo ahora son los que más me enamoran, porque es también un poco ese necesario impulso para estar 3 años trabajando en un tema y que no se te caiga, ¿no?, el ánimo de seguir haciéndolo. Y entonces te enamoras con mucha fuerza. Ya cuando ves los resultados de los libros y miras hacia atrás, pues jolín, creo que quiero a todos. Hay algunos que dices, jolín, eso lo podía haber dibujado mejor. Y luego abres las páginas del libro y dices, no, pero sí está bien, este estilo suelto, caricaturesco y tal, y eso pues también está muy bien así, no lo haría mejor. Y entonces eso me congratula mucho y dices, jolín, pues aunque yo le encontraba ciertas pegas, porque claro, vas avanzando inevitablemente en el proceso de ganar cierta destreza, ¿no?, en la gráfica, en el dibujo, en el estilo, y cuando miras echas la mirada atrás, pues dices, bueno, pues igual lo podía haber hecho mejor, pero no. Fíjate, me está pasando que no, incluso le doy para nuevas ediciones la 4ª edición del Corazón del Sueño, que es uno de estos cómics de colectivizaciones, autogestión en el 36 y tal, de esta trilogía, pues es verdad que yo decía, jolín, a eso va a tener muchos fallos, pero lo abrí y le tuve que dar varios grises y pequeños retoquillos y tal para esa 4ª edición, pero me pareció perfecto el dibujo, digo, jolín, pues ni tan mal, o sea, Bueno, para ese estilo... yo que te he visto dibujar y eres capaz en un momento de hacer así y crear, o sea, sinceramente, chapo. Hay uno de tus libros que a mí me llama la atención, De Bersoñeta. de Bersoñeta. Háblanos un poquito de él. Pues eso fue una maravilla, porque como tuve un hijo y tenía menos tiempo para leer, pues en el parque se me ocurría, como buena idea, abrir poesía y empezar a leer poesía. De los poetas así que me han llegado más, pues Jorge Richman, que tiene una poesía muy prosaica, la verdad, muy fácil de leer, sin unas figuras complejas para nada, bueno, por lo menos a mí no me lo parecen, pero sí que es verdad que tiene una vocación igualmente comunicadora y de transformación social, porque Jorge Richman es una especie de genio, siendo lugar a dudas, escribe poesía, mucho ensayo y bueno, pues es un activista también de ecología social muy interesante. Entonces, lo que vuelca en su poesía y cómo lo hace, me llegaba todo me penetraba por todo el cuerpo y me emocionaba muchísimo. Entonces, a partir de ahí empecé a bocetear tiras autoconclusivas, como las del periódico, como las típicas de Mafalda, y dándole una cierta atmósfera con la parte poética y haciéndolo entendible como yo lo entendía o como a mí me llegaban esas poesías. Tenía el miedo de que Jorge pues igual no lo viese igual y le dijese, oye, pues esto no es lo que me había imaginado, te vas a tu casa y me dejas en paz mis poemas. Y no fue el caso, dijo que él no tenía ningún sentimiento de propiedad sobre sus poemas, que una vez que están terminados y se publican, eso es cosa de quien los lee. Y si tú los has leído y te imaginas otra cosa, si tienes otra mirada posible para ellos, son tuyos, no me pertenecen a mí. Entonces a mí me pareció muy buena idea porque haz lo que quieras con ellos, a mí me parece muy bien lo que has hecho. Entonces ya está. Y entonces de ese cómic nació pues 300 y pico tiras de poemas de Jorge Richman versionados en cómic. No hay muchos ejemplos de cómic hibridado con poesía y prácticamente casi ninguno de cómic de poesía social hibridada. Entonces, pues bueno, pues me parece que el ejercicio fue interesante y es uno de los cómics que realmente ha gustado a todo el que se lo ha leído. O sea, no he encontrado a nadie que me haya dicho, pues no. O sea, no, todo el mundo ha dicho, ostras. Claro, es verdad que es con trampa, porque el guionista está, ya que lo he contado, guionista involuntario, que ha sido Jorge Richman, pues creo que es un tesoro poderlo hacer. Entonces, claro, ahí está. Tienes un gran guionista poético y lo que haces es traducir en imágenes y en arte secuencial narrativo pues esa poesía. Entonces puede salir mejor o peor, pero por lo menos ya tienes asegurado el 50%. Y yo creo que eso ha funcionado. ¿La misma editorial está detrás de todos tus libros? No, lo he hecho con una editorial cada vez.
la única vez que he repetido con una editorial ha sido con la editorial Acal, y con Acal he sacado 2, Atado y Bien Atado, que digamos ha sido quizás el cómic que más se ha vendido de los que tengo. Es verdad que de tener una editorial ya no de prestigio, sino que, bueno, que juega potente, que tiene un nivel editorial de tiradas grandes y que bueno, pues alcanza el estar en las estanterías de cientos y cientos de librerías del país. Entonces eso pues ha jugado a favor de ese libro. Hice ese es Atado y Bien Atado, del que hablo, y luego otro que se llama La huerta y el origen de las cosas, que habla de este movimiento de agroecología y autogestión que os he comentado antes. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo entre manos? Ahora, pues estoy con un recorrido de periodismo, podría decir bonzo, que he hecho de 3 años, recorriendo protagonistas y víctimas de la represión franquista y lo que se ha generado en torno a ello, y paralelamente que ha sido la iniciativa del movimiento de memoria histórica con todos sus colectivos y organizaciones. Pues lo que he hecho ha sido ir quedando para exhumación de fosas, hablar cuando me refiero a víctimas, me refiero también a las víctimas como familiares, es decir, víctimas que habían perdido a sus familiares, estaban desaparecidos y los han descubierto pues a raíz de las exhumaciones, gracias al movimiento de memoria histórica y bueno, no solo eso, a los activistas que participan en todo ello, a filósofos, a pensadores y críticos en torno a nuestra relación con los muertos como sociedad en España y la idea que tenemos de la memoria histórica con todos sus conflictos, hecho de todo, hasta entrevistas en bares, amigos, que me ha parecido muy interesante y muy jugoso lo que ha salido de las conversaciones, porque también es un retrato social. En fin, a lo largo de 3 años pues he estado muy centrado en el tema de los muertos, la represión franquista y las víctimas y bueno, pues el no reconocimiento, ¿no?, de los desaparecidos, de los más de 100.000 desaparecidos que tenemos en cunetas todavía y que bueno, pues que va pasando el tiempo y la gente va falleciendo, los que están detrás de ellos como familiares y cada vez va pasando más el tiempo y parece que no ha pasado nada, y creo que hay que mantenerlo vivo. Entonces, pues bueno, ese ejercicio de estar 3 años ahí pendiente de ello, pues es el libro que he terminado ahora. O sea que va a ver la luz ya. Sí, espero que vaya a ver la luz este otoño. Sí, sí. ¿Título tiene? ¿Me lo puedes adelantar? El título. El título, sí, claro. En principio, si no cambia, porque eso puede cambiar, en principio si no cambia se llama Sin olvido. Qué bonito el título. Sí. Muy bonito. Sí. Bueno, está bien. Vamos ¿Te a has ver. planteado alguna vez hacer algo que no sean cómics? Pues es que es que cuando no hago cómic hago otras cosas, entonces yo creo que hay que estar con los hijos, hay que estar con los colegas, hay que estar en la vida y hay que trabajar también. Tengo 2 trabajos, entonces, en fin, me refiero a lanzar escritos, comunicativamente. exacto, pero sin utilizar el cómic. Yo creo que ya no hay, yo reconozco ahí un límite, o sea, yo podría emocionarme con la poesía muchísimo, podría hacer relato corto que me gusta, pero creo que todo al final lo derivo en traducirlo al cómic. Es decir, si me pongo a escribir poesía y hay una recopilación de poesías como de relatos cortos, es que tengo clarísimo que eso va a acabar en un cómic, o sea, estoy condenado de alguna manera. No sé ya hacer otra cosa que no tenga un trabajo que me derive, porque lo amo, es el medio comunicativo que amo profundamente y no entiendo otra forma tampoco expresar, y tampoco tenemos mucho más tiempo para en la vida hacer muchas cosas. Bueno, en fin, sí, lo típico, ¿no? La típica frase de si te toca la lotería tienen más tiempo, de bueno, pues quién sabe, igual prefiero hacer una huerta, pero que a mí me gusta mucho también. Pero bueno, de momento con el cómic y todo el resto de cosas yo creo que yo ya voy que chuto. ¿Dónde podemos adquirir tus libros y comprarlos? Pues en librerías, pedirlos al librero favorito que tenga cada una y decirle, oye, pídeselo. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Pues en distribuidoras. Aquí en Madrid tengo 3 distribuidoras que distribuyen principalmente mis libros y van por territorios dentro del Estado español, pues se dividen y coordinan por territorios. Son distribuidoras de libro crítico, movimientos sociales y tal, pero distribuyen a cualquier librería.
Y en el caso de Madrid, pues se llama Traficantes de Sueños la distribuidora. Entonces cualquier librero se mete en Traficantes de Sueños, Rubén Uceda, y va a encontrar los libros y los puede solicitar y pedir porque están en stock. Bueno, Y... decirle a los oyentes y a las oyentes también que si se meten en Google, en Internet, ahí se puede ver cada uno de los títulos de tus libros sí, para que se informen mejor y puedan elegir. Muy bien. Pues nada, pues... No sé si quieres añadir bien. algo más, Rubén. Bueno, pues invitar a la lectura del cómic, que yo creo que si alguien no se ha atrevido a hacerla y lo deja en Mortadelo o en Asterix, pues una nueva invitación. Creo que ahora no solo yo, hay cualquier tema hecho más o menos en cómic y se puede acceder a él por esa vía. Me parece que siempre hay un autor, hay una autora que nos puede gustar, aunque no lo hayamos leído o aunque hayamos leído poco cómic o que seamos lectores habituales de cómic, siempre hay autoras que nos van a entusiasmar más, siempre hay temas que nos van a entusiasmar más y yo ojalá, espero que pueda entusiasmar a más lectores en el presente y en el futuro con los temas que trabajo y con mi gráfica, claro que eso ya pues forma parte del cuerpo de un cómic. Porque igual hay gente que le gusta mucho el tema, pero igual la gráfica no le entusiasma. O ha habido gente que le ha gustado la gráfica y el tema no era precisamente su idea de lo que quería leer y bueno, pues ha sido por esa vía. Quién sabe, pero bueno, válgase esta buena invitación y esta buena propuesta que habéis tenido de estar aquí en este ratito, escuchando a los pájaros Y las y campanas charlando, de la y las campanas de la iglesia aquí en el pueblo y charlando de esto y haciendo esta invitación Sí, porque a vamos la a hora decir, que... estamos en el pueblo de Chapinería, porque tú eres de aquí. Sí, bueno, mi familia es de Brunete y yo he vivido mucho en el Valle del Tietar, aquí al lado también. También trabajo en el monte aquí al lado, en el sur de Gredos, y vivo aquí con la familia en Chapinería, así que bueno, pues un placer. Pues Rubén, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Sí, bueno, a vosotras. Y estaremos pendientes cuando edites el siguiente libro. Qué bien, un placer. Gracias. A vosotros, vosotras, queridos radioyentes, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.